tal si comienzo esta charla que vamos a tener el día de hoy contándoles que uno de mis más grandes miedos, y verdaderamente un miedo aterrador, para mí era hablar en público. Estar frente a personas que me están escuchando, justo como lo estoy en este momento. Solía ser una niña tímida, un tanto retraída, y que definitivamente el miedo dominaba su vida. Temor a actuar, a qué decir, a qué hacer, temor a qué van a decir los demás de mí, si hago algo mal, si digo algo mal. El miedo definitivamente era una persona muy miedosa, dominaba mi vida. Y bueno, lo que pasa es que con los niños, el temor no es algo que sea, vaya, lo aprendemos, ¿sí? Son los padres los encargados de enseñar muchas cosas a sus hijos y una de ellas es el miedo. Por ejemplo, si un niño se para arriba de una mesa o se pone enfrente de una ventana, es el adulto el encargado de advertir este peligro y poner a salvo al niño. El dolor, en cambio, es algo que sí puede sentir en su cuerpo. Por lo tanto, si siente dolor, pues tendrá miedo a esa sensación que le provoca en su cuerpo. En cambio, el miedo no lo puede sentir. El miedo lo aprende en base a sus vivencias y a lo que se le dice que puede poner en riesgo su vida. Si buscamos en el diccionario tal cual la palabra miedo nos va a dar dos resultados. Uno nos habla de una sensación de angustia que produce estar ante la presencia de algo que nos produce miedo. Y la otra nos va a hablar de un sentimiento de desconfianza al creer que puede ocurrir un hecho contrario a lo que deseamos. Si se fijan, estas definiciones tienen dos cosas en común, las cuales estamos hablando de que es una creación de nuestra mente. En un principio, en la prehistoria, el miedo solía ser algo positivo, pues gracias a ello seguimos aquí vivos, hemos preservado nuestra especie. ¿Por qué? Porque el miedo nos mantenía a salvo de distintas amenazas, inclemencias o incluso los depredadores. Sin embargo, el miedo es un sentimiento innato. Es un sentimiento básico o primario, todos lo sentimos y es perfectamente normal sentirlo. El problema es cuando decido quedarme habitando en este miedo. Socialmente hemos etiquetado los sentimientos, los hemos dividido en dos, unos que son socialmente aceptados, otros que no lo son tanto. Por lo tanto, sentimientos como el amor, el afecto y la alegría son buenos, son aplaudidos, está bien sentirlos. Sin embargo, sentimientos como la tristeza, el enojo o el miedo están mal vistos, no está bien sentirlos, hay que ocultarlos. El miedo lo sentimos obviamente, lo percibimos a través de nuestro cerebro en el sistema límbico. Este es el responsable de localizar la fuente de peligro y es la amígdala la que se encarga de localizar esta fuente y generar una respuesta que puede ser la huida, la paralización o el enfrentamiento. Anteriormente yo comencé contándoles sobre mi miedo, que lo estoy enfrentando nuevamente en este instante, a estar aquí parada. Les contaré brevemente cómo comenzó. Resulta que cuando estaba en la primaria era escogida de repente para hablar en público, ya sea en los honores, en las efemérides, decir una poesía o decir algo. Yo no lo elegía porque francamente no me gustaba la sensación que esto me provocaba. En una de estas ocasiones estaba diciendo una poesía enfrente de todo el colegio. Sensaciones muy similares a las que estoy sintiendo en este momento, pero más intensas. Empecé a sudar, se me olvidó muchísimas cosas que quería decir, dije otras que no tenía que haber dicho, en fin, para mí había sido un desastre y una completa mala experiencia. Lo peor vino después, y es que salimos al recreo y unas niñas unos grados mayor que nosotras, que mis amigas y yo, me dicen, oye, ¿fuiste tú la que dijo esta poesía en los honores? Yo le contesté que sí, que así había sido yo. Y ellas se empezaron a reír porque dijeron que aparentemente me había escuchado que estaba llorando. Esta anécdota podrá no tener impacto alguno el día de hoy para mí o para algún adulto. Podría parecer insignificante, sin embargo, para un niño no lo es. Para un niño puede ser algo que marque definitivamente su vida contundentemente y que lo impida
hacer lo que realmente quiere hacer por temor a hacer las cosas mal o a lo que podrán decir de él. Les voy a pedir unos segundos que me ayuden cerrando sus ojos. Se los prometo, no les va a pasar nada, el de al lado no les va a hacer nada, ni el de atrás tampoco, yo los cuido. ¿Listos? Va a ser unos segundos. Les voy a pedir que traigan a su mente una imagen de cuando eran pequeños, de cuando eran niños. ¿Qué jugaban? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué querían ser cuando estuvieran grandes? ¿Con qué soñaban? Este adulto que son hoy, ¿ha hecho algo de lo que ese niño soñaba? ¿Estaría orgulloso el día de hoy ese niño de la persona en la que se han convertido? Les voy a pedir que abran sus ojos. Muchas gracias por ayudarme. ¿Ya ven que no les pasó nada? Bueno, diversos estudios, en especial uno de acuerdo con una revista que se llama Current Biology, nos habla cómo el miedo, cómo cuando estamos ante la presencia de algo que nos da miedo, lo tendemos a ver mucho más grande e incluso más cercano de lo que en realidad está. Así, por ejemplo, si yo tengo miedo a las arañas y tú no, por ejemplo, si yo veo una, yo tenderé a verla obviamente mucho más grande y más amenazante a como tú lo ves, porque el miedo lo estoy sintiendo yo, no tú. Y bueno, ejemplos de esto tenemos en nuestra vida diaria a montones. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, en pareja la más famosa y temida frase cuando el otro nos dice, tenemos que hablar? Pasan un sinfín de situaciones por nuestra mente, generalmente malas y catastróficas. ¿Me va a dejar? ¿Qué voy a hacer? No, pues ya encontró otra, ya encontró otro. Y para algunos con la conciencia más intranquila, que no digo que aquí sea el caso, vamos a suponer que es alguien que no conocemos, de otro estado, otra ciudad, otro lugar. Pues ya me cacharon, dejé el celular, me vieron los mensajes, ¿qué voy a hacer? O incluso, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando se nos dice o nos dice el jefe que quiere hablar con nosotros, que pasemos a su oficina, y pues bueno, me van a correr, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y un sinfín de situaciones que solamente pasan por nuestra mente. Y es que enfrentar tus miedos se vuelve más fácil cuando te das cuenta que eres tú quien los crea. Peter Samdan, investigador de la Universidad de Princeton, nos habla sobre algo que llama el principio de control. Esto dice únicamente que tendemos a ver las cosas mucho mayores de lo que realmente son cuando estamos ante la presencia de este miedo, y además nos dice que tendemos a sentir mayor miedo aún sobre las situaciones que consideramos que tenemos menor control. Hoy les pregunto, este niño que vieron al inicio, ¿estaría orgulloso de ustedes o se quedó con algo que siempre hubiera querido hacer? ¿Qué les impide alcanzarlo? ¿Es realmente algo externo? ¿O seré yo o serán ustedes quien realmente se lo están impidiendo? En ese momento pasó muchísimo tiempo desde esta experiencia que les conté en la infancia, que me marcó muchísimo en mi vida, y dije, nunca más quiero repetir esta experiencia, se siente horrible, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, nunca más, Y bueno, llegué a la adultez y bueno, estaba estudiando y trabajando a la par, y me empezaron a invitar a dar algunas charlas, algunas pláticas, algunas ponencias. Y bueno, honestamente amo lo que hago, y dije, pues bueno, creo que es momento de vencer este miedo. Nuevamente sentí mil cosas, ansiedad, angustia, temor, no quería estar ahí parada, sudor, ganas de salir llorando, ahora sí llorando, corriendo, etcétera. Y sin embargo, cuando pasó, cuando había terminado, me volví a dar cuenta nuevamente
que era mucho peor el escenario que había imaginado. Una vez enfrentado este miedo, me pregunté, concluí mis estudios, había terminado con mi trabajo y dije, bueno, si voy a estar en esto lo voy a hacer bien, ¿no? ¿Qué es algo que siempre he querido hacer y nunca he hecho? En ese momento de mi vida estaba en una crisis existencial. Dije, bueno, lo que siempre he querido hacer y por una u otra cosa no he hecho porque, bueno, estoy en mi zona de confort, me siento cómoda, es estar lejos, alejarme de los míos, irme a otro lugar donde nadie me conozca y hacer algo, ya sea estudiar, trabajar o, bueno, ¿por qué no las dos cosas? Decidí, me di cuenta que si había podido enfrentar lo otro, podía enfrentar esta situación. Llegué entonces a otro lugar con 2 maletas, un número de teléfono y una dirección. Había imaginado un panorama totalmente horrible y desolador y fatalista que, bueno, no les terminaría de contar el sinfín de situaciones que imaginé que podrían ocurrir. Y solo ahí, pero solo hasta que estaba ahí, me di cuenta nuevamente que lo peor había ocurrido solo en mi mente y solo en mi mente habían ocurrido todo ese sinfín de escenarios terribles. No habían sido reales. Había enfrentado otro de mis miedos. Y entonces empecé a creer en mí y me di cuenta que si era capaz de enfrentar mis miedos, era capaz de muchas cosas más. Te lo prometo, tu miedo desaparece una vez que lo enfrentas. Depende de ti si decides hacerlo o no. De nadie más va a decidir por ti. Cada uno, que esto es algo maravilloso, experimentamos las vivencias y las emociones en maneras de distintas proporciones. Por lo tanto, no va a ser, aunque vivamos tú o yo la misma experiencia, el aprendizaje no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos las mismas vivencias previas. Por lo tanto, con los sentimientos pasa igual. Cada quien lo sentirá en distintas situaciones e intensidades. Y esto es algo que me parece maravilloso y que nos hace únicos e irrepetibles. Hoy te invito a que te preguntes, ¿realmente me gusta donde estoy? ¿Estoy conforme con cómo estoy dibujando y estoy viviendo mi vida? ¿O es que acaso estás tan cómodo que ni siquiera te lo has preguntado? La zona de confort puede ser muy bonita, puede ser preciosa, nos hace sentir cómodos, nos hace sentir que estamos, que pertenecemos y que es ahí donde debemos estar. Pero no te equivoques, ahí nada crece. Hoy los invito a sentirse cómodos con lo incómodo, a sentirse cómodos con las crisis, con la incertidumbre, con la creatividad, que es ahí donde nacen realmente las grandes ideas. Ejemplos de esto tenemos infinidad en la historia, desde grandes genios como Steve Jobs, Walt Disney o Bill Gates. ¿Y qué decir, bueno, del talento mexicano, que también tenemos de sobra, desde Frida Kahlo, Diego Rivera, Amado Nervo, Luis Miramontes, Carlos Slim, grandes genios que revolucionaron el mundo superando sus miedos? Y es que el éxito no se construye de la noche a la mañana. El éxito consiste en caerte 1 y 1000 veces y con la misma firmeza volverte a levantar y seguir insistiendo. Porque si realmente lo quieres, luchas por ello. Este mensaje va especialmente dirigido para las personas que, como yo, se encuentran en proceso, que todavía no llegan a donde quieren estar, que todavía no están al final de esa meta. Cuando sientas que luchas contra el mundo, recuerda que eres grande, tan solo por atreverte a hacer lo que no cualquiera se atreve. Nelson Mandela una vez dijo, no es valiente aquel que no siente miedo, es valiente aquel que se atreve a conquistarlo. Hoy les pregunto, ¿qué estarían haciendo si no tuvieran miedo a fracasar? Muchas gracias.